Y el primero que voy a presentar es una receta que desarrollé para el maridaje. Yo también asesoro la parte de coctelería de Sky Sucre, de una escuela de repostería que tiene un concepto que llaman Essence, que es una mesa donde hay 12 personas que todos comen a la vez. Es una experiencia lúdico-formativa muy interesante. Y ahí pues yo marido los 5 postres, los marido con alcohol y sin alcohol. Entonces ahí tenéis pues las dos, un poco las dos propuestas que hago, con y sin alcohol. Y lo que vamos a jugar ahora es la variante con alcohol, que la desarrollo con vinos generosos. Entonces, para mí, algo extremadamente importante a la hora de entender los maridajes y a la hora de entender este concepto de crear recetas es esa información. Yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de creatividad, para mí el 70% de la creatividad parta de la investigación, del conocimiento que tú tengas del evento, de la receta, del concepto, de lo que vayas a afrontar, de lo que quieres aportar tu creatividad. El 70, incluso hasta me atrevería muchas veces a decir que más, es la investigación que tú haces hacia lo que quieres hacer. Meter toda la información que tú tengas a tu alcance para después poder proyectarla en algo nuevo. O sea, para mí la creatividad es muy sencillo, dentro del conceptual, después hacerlo es más difícil. Pero a la hora de crear recetas, para mí es empaparte todo lo que puedas de un tema. Obviamente eso que tú interiorizas lo mezclas con mucha información, en mi caso 20 años de experiencia y otras muchas cosas, extrae esa información y sale pues modificada y cambiada y aplicada a lo que tú quieres hacer. Pero realmente lo que para mí la creatividad es eso. Metes información, la asimilas, la modificas y la sacas. Y juntas conceptos. Juntar conceptos en tu cabeza y salen pues, 2 conceptos distintos. O esa mezcla distinta. Y para mí pues es relativamente sencillo cuando entiendes que la creatividad parte del conocimiento y parte de la información que tú eres capaz de asimilar. Entonces lo primero es entender pues, los sabores que tenían el postre, que eran estos de aquí. Después el momento en el que se sirve, era un 3 de 5. Entonces ya el cliente ya le podemos dar algo más goloso, no es un primer postre que seguramente tiene que ser mucho más ligero. Ahora vamos a ver después, creo que ponemos otro postre otra receta que os enseño, es un primer postre y vamos a ver que a nivel, cómo creo la receta, es distinto entre cuando va a ser el primer cóctel de un maridaje de 5, cuando es el tercero o incluso cuando es el quinto, porque tendremos que dar, pues tiene que ser más limpio, un primero, un tercero ya puede tener más cuerpo, más goloso, ya pues tienes que ir subiendo también en complejidad organoléptica, un poco todo. Entonces, lo primero, siempre para mí lo más importante es conocer el producto. Para mí siempre, dentro de mi concepto de cocina evolutiva, está conocer el producto, conocer la técnica y conocerte a ti para tener esa capacidad, ¿no? De meter información en tu cabeza, pues haces esas conexiones y sale esa información de otra forma distinta. Y esa información modificada tiene que tener mucho de tu personalidad, que eso es lo que te hace distinto, que para mí es el fin de cualquiera de mis programas formativos. Obviamente es enseñar técnicas, enseñar productos, pero para mí lo más importante es intentar o es enseñar ese valor añadido o dar el camino a que cada uno encuentre ese punto diferenciador que todos tenemos. Lo que hay que dedicarle un poquito de tiempo para buscarlo. Entonces aquí, pues para mí es muy importante tener también fichas de los distintos ingredientes. Aquí es un resumen un poco por encima de lo que es un fino. Como hablamos, yo trabajo con Montilla, normalmente de Montilla Moriles. Y después, pues ya, para mí, ahora obviamente, ahora es complicado explicaros todo lo que sería la fórmula. Lo repito, os invito a que estéis en la formación que hago, pero yo normalmente lo divido en el balance, los ingredientes que me van a aportar ese balance dulce, ácido, amargo, salado y umami en la boca, y por otra parte los matizadores. Aunque obviamente algo que es dulce también me va a matizar, porque no es lo mismo endulzar con miel que endulzar con azúcar moscovado o endulzar con sirope de arce. Pero yo a la hora de crear esa fórmula o articular esa fórmula que yo enseño en mis formaciones, pues lo entiendo de esta forma para saber que después cuando vaya a modificar cosas, aparte del sabor,
para mí es muy importante que no modifique tanto el balance. Y hay cosas que te modifican el sabor, pero no te modifican el balance. Entonces es importante entender. Entonces yo pues hago esta división, pero obviamente todos modifican el sabor y todos modifican al balance. Y obviamente la técnica, siempre hago muchísimo hincapié también en informaciones, que el frío te aporta sabor y te aporta textura, el calor igual, o sea, es muy complejo entender esta parte del balance. Y pues el dulzor lo vamos a aportar con azúcar, en este caso va a ser azúcar blanco. Vamos a tener un punto salado también, aparte del fino que nos da esas notas saladas, los especias andaluces tienen ese perfil salado, también le añado sal. Y vamos a añadir también acidez. Y después por la parte de los modificadores, pues le vamos a añadir piñón. Para mí es uno de los ingredientes que tiene el postre y el concepto también se llama mediterráneo, porque realmente los piñones los vamos a encontrar en postres tanto dulces como salados de todo el Mediterráneo, desde todos lados, no solo desde la parte española. Y nos va a dar unos sabores extremadamente interesantes. Yo utilizo un piñón salvaje con muchísimo sabor y extremadamente interesante. Alcarabea, que es otra hierba, condimento, igual no tan común, que nos puede dar notas a menta, anisadas, hinojo, más anisadas, hasta puede llegar a tener un puntito picante, bueno, no tanto a menta, más anisadas y picantes, que bueno, también como para alguien que yo también soy un fanático de las bebidas tradicionales de distintos países, para mí hay una bebida tradicional islandesa, que es el Brennivin, donde sale el nombre, Brennivin, que vendría a ser pues eso, un destilado que le añaden al carabeo. O sea, realmente también está muy ligada a nivel gastronómico, pues en comida está muy, como veis, se parece mucho al comino, pero realmente a nivel organoléptico es completamente distinto. Y es muy importante probar y catar cosas. Romero, que todos están mucho más familiarizados con él, también un producto muy mediterráneo. Y después también vamos a trabajar con mantequilla. Lo que vamos a aportar es darle cuerpo, darle esas notas lechosas, esa golosidad que le aporta la mantequilla, porque recordad que estamos en un tercer postre. Entonces ya es como cuando estamos maridando con vinos, pues ya empiezas con vinos igual con menos cuerpo y cada vez vas teniendo el cuerpo. Aquí yo también, pues empiezas igual con cócteles no con tanto cuerpo y cada vez le vas añadiendo más sabor, más cuerpo y la experiencia tiene que ir creciendo cada vez más. Entonces, para mí es importante siempre que desarrollo, yo hasta ahora, cuando yo trabajo, es en la parte de investigación. Ahora estamos hablando, todavía no he agarrado la primera botella, es simplemente pues, hacer un boceto de lo que me han encargado, en este caso yo no es que me es esa receta, es ese postre, yo tengo que probar el postre, tengo que hablar con Chano y tengo que hablar con Jordi, que me expliquen, o con Ricard, con toda la gente que está en Spice Sucre, que me expliquen qué quieren conseguir con el postre, qué va antes, qué va después, qué otros ingredientes hay, hacerme información, meterme toda la información de esa receta en la cabeza y después yo empiezo a dibujar. Entonces empiezo a poner qué ingredientes pienso que puede ir bien, qué técnica pienso que puede ir bien, cómo voy a empezar a manejar todo eso y me hago pues esa combinación de sabores. En este caso sería pues eso, pues la acidez va a ser la del propio fino, voy a tener azúcar, voy a tener un punto de sal, voy a tener piñones, romero, bueno, toda esta parte. Y para mí después ya viene la siguiente parte, que es empezar a desarrollar cómo voy a meter todos esos ingredientes dentro de una receta, que para mí vendrían a ser pues todos los premix que vamos a ir haciendo. Para mí, otra cosa, hago mucho hincapié en mis formaciones, es obviamente es muy importante enseñar el cómo se hacen las cosas, pero es más importante enseñar el por qué. Para mí un premix es una suma de muchas técnicas distintas que nos facilitan después el momento de servicio y que también nos optimizan los ingredientes. O sea, vamos a ser capaces de hacer mucho mejor una extracción de algo si lo hacemos antes que cuando lo hacemos delante del cliente, que pues no tenemos tanto tiempo, no tenemos tantas herramientas. Entonces los premix es eso, no hay una forma de hacer un sirope de fresa. Hay muchas formas distintas de hacer un sirope de fresa dependiendo de qué quieres conseguir con ese sirope de fresa. Para mí es muy importante entender esta parte. Entonces después ahora ya empezamos a ver cómo vamos a empezar a meter esos premix o esos sabores que hemos hecho dentro de la receta. Y lo primero que hago pues es un fat wash de fino con mantequilla y alcarabea.
Para quien no lo sepa, pues el fat wash son extracciones que vamos a hacer en grasa. Ya podemos hacer, como en este caso, que la grasa, en este caso la de la mantequilla, nos aporte o absorba el sabor de la alcarabea. Y después nosotros lo que vamos a hacer es, por diferencia de grado de, sí, de congelación o de gelificación, de fusión de la mantequilla con el fino, por frío, pues lo que vamos a hacer es separar esa grasa, de esa carabea del fino. Entonces tendríamos la melosidad, la velocidad que me aporta la mantequilla dentro de nuestro fino. También, como la mantequilla tiene una parte de suero, ese suero después cuando nosotros congelamos o no congelamos, lo tenemos en la nevera, cuando separamos por frío, esa parte de suero también me va a entrar en el fino. Entonces me baja un poquito la grasa alcohólica y también me va a dar mucha untuosidad y velocidad y me va a aportar mucho cuerpo a este fino, que es por lo que utilizo yo esta técnica, y no meto la alcarabea o añado otra técnica distinta. Para mí es muy importante entender eso, que yo utilizo la técnica para conseguir el fin que yo quiero. En este caso es aportarle golosidad, aportarle cuerpo a mi receta. La siguiente elaboración que utilizo es para añadir el piñón a una leche de piñones. Una elaboración también muy sencilla de hacer muy fácil. Y después, obviamente, después también depende cómo queramos, pues le podemos añadir ya directamente el sirope de azúcar al agua a la leche de piñones para optimizar. Yo aquí los pongo todos los pasos por separado, porque es como nosotros lo hacíamos. Pero nosotros tenemos que entender que estos premix pueden variar dependiendo de la logística que vayamos a tener en esos días puntuales. Y el cuarto premix que preparamos para esta receta, que bueno, el sirope de azúcar y la solución salina no son solo para esta receta, son elaboraciones estándar que yo utilizo normalmente. Mi sirope siempre son 1:1 y mi solución salina también es siempre esta, para estandarizar, no tener que tener una para cada cosa. Pero obviamente lo mismo que antes, yo pude haber utilizado una mantequilla salada para aportar ya esas notas saladas, podía haber añadido el puntito de sal, añadirse después ya la leche de piñones, o ver en qué otro momento puede añadir la sal. Pero para mí los premix tienen que ser algo que te solucione de una forma fácil el servicio y que sea cómodo de hacer. Si yo ya tengo una solución salina o un sirope que ya pues lo voy a tener que utilizar, pues ya mato dos pájaros de un tiro y no
pues siempre suelo utilizar. Puedes jugar, como decía, igual hacer una solución salida más concentrada y añades menos agua, pero para mí al 10% me es más cómodo para controlar bien la cantidad que he hecho, pues eso, con un goterito ir calculando. Entonces, una vez que ya tenemos la combinación de sabor, tenemos el balance, tenemos todos los matizadores y los complementos que va a tener ese cóctel, la textura que va a tener, todos los ingredientes, cómo van a afectar en nuestra boca, pues ya empezamos a ver a nivel técnico cómo podemos potenciar eso que nosotros queremos hacer. Entonces yo, como ya tiene ya tiene sirope de azúcar, que ya añade el agua, la mantequilla te va a aportar un poco de suero, el fino ya no tiene mucha graduación alcohólica. Yo lo que quiero ahora con la técnica es mezclar bien, pero tampoco meter mucho más agua. Entonces no voy a ni a refrescar ni voy a batir, lo que voy a hacer es airear para abrir un poco el fino, abrir un poco los sabores y que no sea una técnica tan agresiva en este caso para el fino, para la leche de piñón o para los demás ingredientes. Después lo servimos en un vasito pequeño porque realmente para el maridaje yo creo que el quinto cóctel del maridaje sí que tiene es un poquito más grande, como 150, ya casi 150 mililitros, pero los demás son 60, 70 mililitros, son muy pequeña cantidad porque lo que queremos es que sea algo que acompañe al postre. No puedes pretender que se tomen 5 cócteles enteros porque va a ser demasiado líquido y te los va a ir dejando todos. Y después decoramos simplemente en nariz, que tenga ese recuerdo a romero. Entonces realmente esta sería pues el cóctel final y esta sería un poco la combinación que vamos a ir haciendo. Entonces para mí durante todo el programa formativo Aprende a Mezclar con Sentido lo resumimos en casi prácticamente esto. Te enseño a entender la boca, te enseño a entender las técnicas para conseguir el sabor que tú quieres, te enseño distintos tipos de premix, obviamente cómo se hacen bitters, estructuras, extracciones con grasa, toda esta parte, cómo funcionan por qué un vaso, por qué otro, a nivel visual también cómo funciona, o sea, todos los pasos que tienes que dar para que esta fórmula engrane, porque realmente esto no lo tenéis que ver como una plantilla a cubrir, sino como una fórmula que yo cambio la aireación por el vato y automáticamente, simplemente cambiando una cosa, todo el perfil del cóctel va a hacer así, clic, 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 y va a cambiar. Entonces, realmente, todas las modificaciones que vayamos haciendo en todo el proceso que hemos visto, pues van a hacer modificaciones en el momento de consumo. Al cambiar el vaso, si en vez de poner el romero de esta forma con la ramita con un spray, a nivel técnico, cualquier cambio, a nivel de ingrediente, cualquier cambio, va a hacer así, clic, 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 y todo va a modificarse. Entonces, ahora voy a intentar no enredar tanto en los siguientes, porque si no nos vamos a ir como siempre, mis charlas son bastante largas, pero espero no estar aburriéndoos demasiado. Entonces, creo que quedan todavía unas cuantas recetas, espero no ser muchas, las que vamos a ir ahora van a ser un poquito más cortas. Y esto, bueno, obviamente también tienen todo el recetario descargable dentro de las formaciones. El siguiente